Todo es 666. O sea, es el número, podríamos decir que es el número más famoso que hay en la Biblia. Muy buenas tardes, amigos. Soy Carla Díaz. Este es el canal Investigando la Historia. Hace unos días atrás compartí un video sobre Apocalipsis 13:18, donde se menciona el número de la bestia, que era un número de hombre, y el número era 666. Y en el Antiguo Testamento pude mostrar 3 versículos donde mencionan esta misma cifra, el mismo número, 666. Pero sucede que en el mismo video también les anuncié que íbamos a hacer una cápsula con el profesor Javier Salazar para hablar de las variantes en torno a este 666 de Apocalipsis 13:18, porque hay otras variantes, o sea, el número de la bestia, el número de Satanás, el número del diablo, como muchas personas creen que es, no es precisamente el 666, teniendo en cuenta que existen más variantes. Así que, profesor Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a tu hogar investigando la historia. Bueno, aquí trabajando, full trabajo y aquí para apoyarte con el tema referente al tema del 666. Y sí, ciertamente el tema del 666 es un tema súper polémico. Creo que es de los que más se ha escrito acerca del Nuevo Testamento. Vemos películas del 666, todo es 666. O sea, es el número, podríamos decir que es el número más famoso que hay en la Biblia. A ver, dijiste que recientemente hiciste una cápsula sobre el tema del 666 en el Antiguo Testamento. ¿Y de dónde proviene? Porque en el Nuevo Testamento también se registra ese mismo número, ¿no? Bueno, tenemos que partir primero mencionando de que tanto en el hebreo como en el griego como en el latín, el alfabeto o el alefato, en este caso en el hebreo, o el alfabeto en el griego o el latín, en la antigüedad cada letra del alfabeto o alefato venía o estaba asociado a una ponderación numérica. Por ejemplo, la alfa valía 1, la beta valía 2, así sucesivamente. Casualmente, ahorita en el diplomado que estoy llevando de crítica textual, les estoy enseñando a los estudiantes parte de este tema. Tengo aquí en mi mano. Entonces, fíjate que tenemos la tabla en griego, ¿no? De la ponderación numérica de cada una de las letras en griego. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos en varias ocasiones algo que se llama gematría. Y la gematría es un recurso mnemotécnico que se utilizaba mucho por los antiguos, no solamente por aquellos que escribieron el texto bíblico, también se han conseguido el tema de la gematría en el Imperio Romano, y era simplemente esconder, básicamente en muchos casos, nombres a través de su numeración en griego. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo para que se pueda entender. Si yo quería colocar el nombre de Ana, entonces yo lo que hacía era que sustituía las 3 letras que corresponden al nombre de Ana, la A, la N y la A, y buscaba la ponderación numérica de ella. Y yo decía, bueno, la A vale 1, y después luego decía la N vale 50 y la A vale 1. ¿Cuánto sería eso? 52. Porque lo que se hacía era que se sumaban esas 3 letras. Lo mismo ocurre en el libro de Mateo con el nombre de David, ¿no? DVD en español, y tiene una ponderación numérica que es 14. Y vemos también el nombre de Emmanuel, también una ponderación numérica. O sea que el tema del recurso gemátrico está disperso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis ocurre también lo mismo en varias ocasiones, no solamente con el 666. Y debemos recordar que este libro de Apocalipsis se escribe en una situación política religiosa en el cristianismo, en donde el cristianismo se piensa de que se estaban persiguiendo a los cristianos, ¿okay? Entonces, una manera de poder elaborar este material era a través de colocar estos recursos, aprovechar estos recursos que se conocían, gemátricos o mnemotécnicos en el texto, ¿no?
En este caso, el texto que se quiere inferir o mencionar es el que aparece en Apocalipsis capítulo 13, y si bien se menciona de que el imperio persiguió tanto judíos como cristianos en una época, finales del siglo I. Entonces, ¿qué hace el autor de esta obra? Lo que menciona es que para él, el emperador que estaba de turno en esa época era Nerón, y cuando usted desglosa el nombre de Nerón gemátricamente, usted puede ver de que el nombre de él se descompone y da en la sumatoria final 666. Como les decía, fíjense, tanto el alfabeto griego, también el alefato hebreo, contiene una ponderación numérica. Entonces podemos observar que, por ejemplo, tenemos papiros tan antiguos como el P47, este que vemos aquí, que registra, fíjense, a través de una ponderación numérica, ¿no? Lo que hace es que sustituye la letra griega, tiene un valor numérico, ¿no? En este caso la Xi o la Ji, como se pueda mencionar, ya sea usted lo quiera mencionar reuclinianamente o erasmianamente, tiene un valor numérico de 600. También aparece otra letra como la Si, que tiene un valor numérico de 60, y la digamma o también estigma, que era una letra que ya para la época grecorromana había quedado abandonada, pero sin embargo, cuando se iban a hacer este tipo de ejercicios mnemotécnicos, se utilizaba. Tenía un valor numérico de 6. Así como lo ve usted allí, fíjense que aquí casualmente en la tablita que les mencioné, allí también lo podemos ver, tiene valor numérico de 6. O sea que para efectos de este tipo de ejercicio, la digamma o la estigma también, como se le menciona, también se utiliza para hacer el ejercicio mnemotécnico. Pero ¿qué sucede? Si bien en muchos manuscritos o en las traducciones que nos han llegado aparece este número 666, descubrimientos que surgieron a partir de la década del siglo XIX, siglo XX, grandes descubrimientos como Oxirrinco, etcétera, también llevaron a que se encontrasen nuevos papiros, nuevos materiales. Y aquí vemos algo interesante, que en el mismo texto de Apocalipsis, donde tradicionalmente nosotros conocemos el texto del 666, conseguimos ahora un papiro que tiene un número distinto. En este caso, cambiaron la chi por la iota, que tiene un valor numérico de 10, y ya no sería 666, sino 616. Entonces, muchos especialistas comenzaron a pensar de por qué, si ya se conocía el valor numérico del número de la bestia, 666, porque en estos manuscritos, en este caso en este papiro, aparece ese número distinto. Otros pensaron en algún momento que posiblemente haya sido un error del copista, que el copista se haya equivocado, pero también ellos vieron de que posiblemente el libro de Apocalipsis le hayan hecho una actualización a finales del siglo I. Le hayan hecho una actualización, entonces como ya el emperador de turno no era Nerón, sino que era otro emperador que estaba allí gobernando, que es Domiciano, cuando se hace también ese mismo ejercicio en el emperador Domiciano, podemos ver que el valor numérico de él cambia de 616, de 666 a 616. Como les mencioné, algunos pensaron de que este texto o este papiro había sido un error, pero la evidencia posterior a un manuscrito que se consigue también en el siglo XVIII y XIX, que se conoce como el Palimpsesto Ephraimi Rescriptum, ese que usted ve aquí, que es un texto que aparece, que es muy importante. Aquí también se puede leer en griego la frase 600 deca, y está la palabra deca, que es la palabra la letra que a nosotros nos interesa identificar, ¿qué quiere decir 10, no? De donde viene la palabra decámetro, decímetro, 10. Entonces, deca, que significa 10, aquí podemos leer claramente 616. O sea que
ya hoy tendríamos dos testigos, tanto el papiro P115 como el códice Framing Rescriptus, que contienen ambos números, ¿no? El 616. O sea que aquí lo que tenemos es una variante entre el 666 y 616. Pero luego que se fueron consiguiendo otros manuscritos, otros códices, también se pudieron hacer estudios en esos códices y vemos que surge una tercera variante, 665. Entonces, ya aquí estamos hablando de un manuscrito del siglo XI, el 2344, en donde ya no es 616, no es 666, sino que ahora es 665. Entonces, a medida que se fueron haciendo revisiones a estos manuscritos de Apocalipsis, se comenzaron a dar cuenta de que ya no eran tres números que se diferenciaban, sino que también surgió un cuarto número. Y aquí podemos mostrar parte de la lista, ¿no? De lo que se ha hoy conseguido. Por ejemplo, el 645, que es el otro número que aparece mencionado, ese se encuentra, no es un manuscrito griego, sino se encuentra en un manuscrito en latín, ¿no? Este IT indica nomenclaturalmente que es un manuscrito en latín. O sea, pero tenemos en algunos casos manuscritos griegos como el 2344, el códice en este caso, el Framing, 616, 665, 645, 666. O sea que hoy en día podemos hablar de que el número de la bestia, que anteriormente se conocía como un único número, 666, ya hoy no es un único número. Y esto se debe a casi los 6.000 manuscritos griegos que se han conseguido. Claro, los 6.000 no tienen Apocalipsis, solo un pequeño grupo tiene Apocalipsis, y ese grupo, revisándolo, se pudo conseguir todo este tipo de información. A mí me surgió una duda respecto al códice Framing Rescriptus, que era azul. Me llamó la atención ese color. Sí, fíjate, un palimpsesto simplemente es se le llama palimpsesto porque la palabra palimpsesto quiere decir un manuscrito que ha sido raspado, tiene que ver con raspar, en este caso la piel de un animal. Recordemos que estos materiales están en pergamino, estamos hablando de la piel de un animal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una escritura, la escritura más antigua, que es la que está allí raspada, es la escritura cristiana. Entonces, ¿qué se hace? Con ese raspado, que se hace con piedra pome y otros elementos, en este caso soluciones químicas que se aplicaban en la época, o sea, lo que se hacía era que tratar de que la piel, en este caso la hoja o el folio del códice, se borrase por completo. Es como un borrado lo que quieren hacer ellos. Pero ¿qué pasa? Esos borrados a veces se hacen difíciles. ¿Por qué se hacen difíciles? Porque los materiales o los componentes de la tinta son tan fuertes que se adhieren tanto a la piel del animal, que para borrarlo hay que hacer un gran esfuerzo. Y casi siempre queda ese material allí, casi que borrado, pero se puede leer. Entonces, ¿qué pasó luego? Siglos después se agregó un material nuevo, ¿no? Se agregó un material nuevo, y que es el material que está suprayacente a la información anterior. Entonces, ¿por qué se ve todo manchoso así, color azul? Porque es parte del producto que se le aplica más el color de la tinta. En otros casos también, déjame mostrarte aquí, yo tengo un fragmento de Framing, yo tengo un manuscrito de Framing, y quiero mostrarte algo aquí rápido, ya que mencionas el tema del color azul, ¿no? No en todos los casos el color es azul. Fíjate que en estos casos la mancha es marrón, y fíjate que en la otra hoja es azul, ¿no? Entonces, ya, vamos a ver si puedo así. Entonces, fíjate que la mancha es marrón. ¿Por qué? Por el tipo de tinta que se está utilizando. En el caso del color azul también ocurre lo mismo. Es muy interesante ese tema, ¿no? Porque el raspado que se hacía nos arroja mucha información.
Y casualmente esa sección de Apocalipsis se pudo recuperar. ¿Por qué? Porque también a este tipo de manuscritos se les hace pruebas de infrarrojo, ¿no? Se les hace pruebas de lo que se conoce como imágenes multiespectro o imágenes infrarrojas para recuperar la información básicamente que se ha perdido. Pero allí, como ustedes lo pudieron observar en esa información que les mostré, se pudo rescatar sin llegar a esa tecnología el número de la bestia, ¿no? En este caso, el número de la bestia sería el 616. Ajá. Entonces, eso confirmaría con el otro papiro, con el P115, este número. O sea, que no fue un error entonces del P115, sino que parece ser que circulaban dos versiones, por lo menos una versión anterior de Apocalipsis, más una versión actualizada, y posiblemente luego de esa versión actualizada también circularán otras versiones actualizadas, como la de 665, etcétera. Hoy qué interesante. Mencionas palimpsesto. Incluso en el antiguo Egipto se da esto de los palimpsestos porque en Ábidos, en el templo de Ramsés II, él borra y escribe sus titulaturas reales, bueno, no él, sino lo escriba, encima de las titulaturas reales de Seti I. Y eso da a que con la erosión se mezclan y aparecen naves espaciales, helicópteros, submarinos, claro, por ese al juntarse. Pero en este caso, cuando hablamos de este códice, la idea es como reutilizar el material. Sí, reutilizan el material cristiano. En este caso quieren borrar la información cristiana, borrar la información, que es la que es infrayacente vamos a decir, es la información original. Okay. Y la van a borrar por otra obra de San Efrén, que es la obra que están colocando suprayacente, está escrita en minúsculo, se ve totalmente distinta. Ajá. Bueno, Javi, excelente cápsula, muchas gracias. Me encanta tu estudio, me encanta todo lo que tienes ahí de crítica textual, está genial, es como un laboratorio. Sí, es un laboratorio básicamente y aquí, de aquí es que saco yo todo lo que es el material para los estudiantes de crítica textual que estoy llevando ahorita a cabo. Ahí les enseño los papiros, les enseño los manuscritos. Recientemente di una clase acerca de los opistógrafos y los anopistógrafos. Y bueno, aquí les muestro parte también del material, que si los rollos, todo el material didáctico, ¿no? Y pedagógico para que el estudiante pueda de alguna manera conocer toda esta información. Genial, es como donde se cocinan los papiros. Del Instituto Criteria. Gracias, Javi. Bueno, los amigos saben que si están interesados en los temas de crítica textual y quieren aprender con un excelente profesor, siempre, siempre recomiendo el Instituto Criteria. Es el mejor. Así que les animo, si es que quieren seguir formándose en esto, les llamó la atención de estas variantes, cómo es que pueden enterarse, por qué en un lado es 666, en otro es 616, 645, qué sucede ahí. Bueno, en el Instituto Criteria lo van a aprender. Muchas gracias, Javi, que esté muy bien. Gracias a ti, igual a todos los compañeros.